vamos a empezar con el tema de compactación. Y la idea es muy simple. Aquí se tiene un río y en ese río se quiere almacenar agua, entonces uno debe poner un tapón y normalmente ese tapón uno lo hace con suelo. No importa de dónde sale esto, la idea es que uno pone suelo con diferentes componentes, diferentes permeabilidades y termina almacenando agua. Para hacer eso se necesita compactar el suelo. Eso es lo que uno ve acá. Uno dice, ahí se echa una presa, exactamente como que la que hemos hablado, hay un río y se detiene el agua, se la almacena ahí y esa presa es de suelo con diferentes componentes. Y en forma general, en algún momento se ha esparcido suelo y ahí hay una compactadora haciendo que este suelo sea más denso. Esa es obviamente una obra que requiere compactación. Aquí hay otra obra. Miren, se nota que aquí se está haciendo una carretera y en primera idea aquí se ha cortado, ¿no? Tengo que hacerlo cortado y la carretera pasa por ahí y se ha excavado hasta tal profundidad para luego poner el terraplén necesario, ¿no? Es lo que se ve ahí, parte de lo mismo, ¿no? Se ve que parte del proceso es excavar y aquí se tiene evidentemente la excavación de una porción y se le está dando un cierto talud y ese material se está transportando a algún otro lado. Y vemos otra foto, nadie dice que es la misma carretera y decimos, entiendo que hay sectores donde se excavan. Pero ahora miren esto, aquí se tiene además un terraplén, aquí se está colocando suelo y se nota, llamo su atención a este lugar, que ahí hay ciertas pilotes y ciertas filas y estribos y encima van a venir las vigas, por lo tanto aquí hay un puente y de alguna manera, esta es cualquier foto, se necesita eso para que por debajo o pase el agua, porque no se ve claro, ¿no? Posiblemente es un río y pase el agua, le diremos así o cualquier cosa. Y la idea es que para alcanzar ese nivel, por supuesto que se ha tenido que rellenar esto y además compactar. Entonces ahí viene la primera idea, pensando en eso, ¿cuál es el propósito de la compactación? Reducir o prevenir los asentamientos perjudiciales. Entonces aquí, por ejemplo, decimos, cuando esté listo este puente, que tiene una cierta fundación, va a sentarse algo y va a quedar a cierto nivel. Este terraplén va a tener otra forma de compactarse. Entonces, cuando circulen los autos y para llegar al puente, podría suceder que si no tenemos cuidado, el asentamiento sea muy grande y en algún momento milímetros, luego centímetros y finalmente aparece que entre el terraplén y el puente hay un pretil, ¿no? Al llegar al puente de centímetros, lo cual haría que sea imposible transitar por esa carretera. A eso se refiere con que el suelo puede asentarse, hundirse y la compactación ayuda, el densificar el suelo ayuda a que no haya hundimientos ni asentamientos que sean perjudiciales. Pero no solo eso, el propósito de la compactación también es el aumento de la resistencia del suelo y el mejoramiento de la estabilidad del talud. Si venimos aquí atrás, decimos, se nota claramente, aquí hay un talud, ¿no? De aquí a aquí hay una pendiente y como hemos visto en el tema de resistencia, podría formarse una falla, podría superarse la resistencia al corte y mientras más suelto esté eso, más fácil es de que se deslice. Pero si es que nosotros compactamos el suelo, mejoramos la resistencia y la estabilidad. A eso se refiere este segundo caso, aumento de la resistencia del suelo y el mejoramiento de la estabilidad del talud. Se reduce la expansión y contracción del suelo, se impide los daños de las heladas y además reduce el escurrimiento del agua. Entonces queda claro que a uno no le interesa, especialmente en arcillas, que hay un poco de agua, se expanda, luego se seque, se contrae y el ejemplo aquí es muy bueno, no nos interesa que suceda eso ahí, especialmente en esos sectores, porque uno podría decir aquí casi no se va a notar porque es lo mismo a lo largo de un cierto tramo, pero extra de aquello, el ejemplo aquí nos muestra por qué compactar. Y adicionalmente, si tuviésemos una presa, además es necesario el impedir que el agua pase de un otro lado, por lo tanto, al compactar se mejora la permeabilidad, se impermeabiliza el material y pasa menos agua de un lado a otro. Ahora vamos a ver los conceptos relacionados con la compactación. Y con las imágenes que hemos visto nos vamos a imaginar varias cosas. Vamos a entender varias cosas. Es muy simple. Tenemos el peso específico húmedo, gamma. Y aquí tenemos el contenido de humedad. Y nos imaginamos el momento en el que nosotros dejamos material en el terraplén y pasa el tractor. Entonces, evidentemente, en ese momento tenemos una cantidad de suelo en un volumen. Y decimos, en ese momento, la cantidad de suelo es esta de acá, un gamma D. El contenido de humedad es 0, por lo tanto, estamos ahí. Y ahora simplemente nosotros pensamos que ese material ha llegado, bueno, digamos, ha llegado ahí. Vamos a imaginarnos incluso que ha llegado seco, no necesariamente ha sido así, pero para entender el concepto. Y de repente llueve y paramos un rato la obra, cosa que no es común, pero se para la obra. Y el momento en que llueve aumenta la cantidad de agua en el suelo. Llegamos a un contenido de humedad 1. Pregunta, ¿ha cambiado en algo la cantidad de sólidos porque ha llovido? La respuesta es no. Sigue nuestro suelo, el agua se mete, no importa cuál sea el valor, hay mayor cantidad de agua, pero el peso unitario seco es el mismo. Y luego sigue aumentando el agua, llueve más y llegamos a esa posición y el peso unitario seco sigue siendo el mismo, la misma cantidad de suelos
de sólidos en un volumen, aunque el agua ha aumentado. Primera idea, se mantiene seco, se mantiene constante el valor de gamma. Esa es la primera idea, aunque el contenido de humedad aumenta. Segunda idea, evidentemente el peso unitario está asociado con el peso unitario seco y con el contenido de humedad. Si recordamos nosotros en el capítulo 1, hemos visto que el peso unitario seco del suelo es el peso unitario dividido entre 1 más el contenido de humedad. De ahí sabemos que el peso unitario no es nada más que el peso unitario seco por 1 más el contenido de humedad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si quiero hallar el peso unitario húmedo, que es el que está aquí, pues es una relación lineal con el gamma D y asociado con el contenido de humedad. De ahí viene que si primero está realmente seco, estamos ahí, y luego el peso unitario, que es ese de ahí, va aumentando en una relación lineal conforme va cayendo más agua, pero los sólidos siguen siendo los mismos, no me tengo que olvidarme, los sólidos siguen siendo los mismos. Entonces esa otra gráfica es del peso unitario húmedo. ¿De qué terraplén? ¿De qué sólidos? Del que yo puse esparcí en el terraplén y luego de esparcido hubo un cambio de contenido de humedad. Llovió más, llovió menos, a veces lo que se aplica es unos camiones cisternas que pasan por ahí y cambia el contenido de humedad. Pero la idea es que no afecta la cantidad de sólidos que hay, por eso un gamma D constante. Esa es la idea. Entonces ahí ahora nosotros decimos está perfecto, ordenamos entre la compactadora y lo hacen diferentes etapas y como hemos visto era un terraplén grande para nuestro ejemplo no es que sea compactado así y en nuestro ejemplo decimos han habido sectores con diferentes contenidos de humedad y decimos ha habido un sector que ha llegado a un contenido de humedad 1 y decimos vamos a darle una energía, por ejemplo ya sabemos y decimos vamos a darle 6 pasadas, es solo un ejemplo. Y esas 6 pasadas representan una energía, entonces se compacta y uno va a ver el suelo y por haber puesto energía mecánica con ese contenido de humedad, al resultado que hay ahora un nuevo peso unitario y vemos que la cantidad de sólidos es la que ha aumentado. Y en este caso ha aumentado desde este valor y ha aumentado un delta gamma D. Entendemos que eso es posible. ¿Por qué? Porque estamos pasando ahora la compactadora. Nos vamos a otro sector y en otro sector, por alguna razón, hay otro contenido de humedad. Era el mismo peso unitario seco inicial, pero le ha llegado más agua y ahí hacemos lo mismo. Volvemos a poner la compactadora con la misma energía. ¿Y qué sucede? Vemos que porque el contenido de humedad es diferente, la cantidad de sólidos añadidos es otro valor. Y luego busco otros sectores, busco sectores más secos y digo, muy interesante, hago lo mismo, es el mismo suelo con el mismo peso unitario seco inicial, pero con menor cantidad de agua y el delta gamma D es más chico. Entonces digo, claramente se nota el agua influye en la cantidad de suelos que se van a añadir, en cuánto se va a compactar. ¿Y saben por qué es eso? Es por la lubricación. Entonces se dice realmente que cuando hay algo de agua, lubrica y cuando viene la energía mecánica, se acomodan las partículas de cierta manera debido a la cantidad de agua y lubricación. Pero si hay más agua, lubrica mejor y se acomodan mejor. Entonces, mientras más agua haya en el suelo, para la misma energía de compactación, la densidad a la que se llega es mayor. Ahora veamos solo lo seco, pero pensando en la compactación, ahí está lo seco. Y decimos, voy a ver no el peso unitario que estaba viendo hace un momento, húmedo, sino el seco, el gamma D. Igual en función del contenido de humedad. El mismo caso. Y mido un valor, 10%, solo un ejemplo, y veo el peso unitario seco asociado, es ese. Y luego aumento la cantidad de agua, como he entendido, la misma energía y el peso unitario seco es mayor. En otras palabras, mejor resistencia, menor hundimiento, ¿no? Es lo que se entiende a partir de aquello. Y sigo aumentando la cantidad de agua en otros sectores en el mismo suelo y que ha resultado que el peso unitario seco obtenido es mayor para la misma energía de comparación. Y así sigue subiendo y llegó ahí. Ahora, ¿qué se nota ahí? Bueno, se nota que ese es un máximo, porque el siguiente valor que está aquí es menor, y luego menos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Bueno, porque el agua ha ido aumentando, ha ido lubricando, y entiendo por qué la subida, pero llega un momento en que el agua ocupa tal volumen que sustituye el volumen que tendrían que entrar el volumen que debería ser de suelo. Y como el agua pesa menos que el sólido, ahí es que empieza a disminuir. El agua empieza a ocupar por la cantidad, el espacio que deberían ocupar los sólidos. Hay más lubricación, pero no puede entrar el sólido porque está lleno de agua. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que vimos nosotros. El suelo mismo tiene cada vez más agua y es el mismo peso unitario, pero más agua. Pero llega un momento en que la cantidad de agua es tan grande que ya no deja que entre el sólido. De ahí viene ese descenso del peso unitario seco. De ahí que esta es la curva de compactación, el peso unitario seco en función del contenido de humedad para una energía. Y ahí es que yo defino claramente una curva de compactación, que por supuesto existe un peso unitario seco máximo, y veo cuál es, y además en ese punto existe un contenido de humedad, que además le digo es el contenido de humedad óptimo. En una curva de compactación aparece eso, un peso unitario seco máximo y adicionalmente un contenido de humedad óptimo. Y entiendo por qué la forma, por qué hay ese máximo. Excelente. Y eso, vuelvo a decir, es una curva de compactación. Aquí también podemos decir que
del máximo hacia la izquierda, ahí está el máximo hacia la izquierda, se llama el lado seco. Y del óptimo hacia la derecha se tiene el lado húmedo. Entonces ahí está la curva de compactación con un lado seco y un lado húmedo, un peso unitario seco máximo y un contenido de humedad. Recuerdo la ecuación que vi hace un momento y digo, el peso unitario seco está relacionado con el húmedo de esta manera. Para un contenido de humedad hay un contenido y un peso unitario seco, hay un peso unitario húmedo definido. No, eso lo veo claro. Y fruto de la compactación con una energía conocida, la curva de compactación. Y ahí además voy a ver mi capítulo 1, digo, había varias ecuaciones y como tengo el gamma D en función del contenido de humedad, busco una y esta me relaciona el gamma D en función del contenido de humedad. Y además dice que esa depende de la gravedad específica de los sólidos y el grado de saturación. Y resulta que si yo pongo que el grado de saturación es 100% o 1, dependiendo si estoy hablando en porcentaje o no, hay una relación clara, entonces para un contenido de humedad un valor de gamma D, y busco y digo, para un contenido de humedad un gamma D de esa relación, ¿no? No involucra la curva de compactación, solo es la curva del suelo, para ese suelo, para un grado de saturación de 100%, la relación gamma D en función de contenido de humedad es E. Y esa tiene un nombre especial, es la curva de saturación, con volumen de aire cero. Y normalmente una curva de compactación, que es la que hemos visto hace rato, va junto a una curva de saturación. Y así tenemos la idea exacta de lo que representa el suelo. Ahora veamos qué sucede en función de los suelos. Entonces agarramos, aquí dice varios tipos de suelos. La nomenclatura no es la del sistema unificado. Hay 8 tipos de suelos con ciertos porcentajes de arena, limo y arcilla, con cierto límite líquido e índice de plasticidad. Y se ha hecho estas curvas de compactación para una energía dada. Y este suelo tipo 1 marca aquí, el 2 aquí, el 3 ahí, 4, 5, es variable. Primera conclusión, la curva de compactación depende del tipo de suelo. Es clarísimo. Ya los autores han dicho, específicamente son 4 las típicas formas de curva de compactación. La tipo A, forma campanada, el gamma D en función del contenido de humedad en forma de campana. La tipo B, que se llama 1,5 picos, gamma D en función del contenido de humedad, primero baja un poco y luego sube con el pico que conocemos. La tipo C, que es doble pico, sube un poquito, baja, vuelve a subir y el pico ahí. Y la tipo D, de forma impar, en que no hay un pico, siempre baja. Bueno, de forma general, no es que son límites absolutos, esta tipo A se dice que tiene que ver con que el límite líquido del suelo esté entre 30 y 70. Una arcilla típica tiene esa curva en la forma acampanada. Y este tipo B se da para límites líquidos menores a 30, o sea, algunas arcillas, limos y muchas arenas. Este tipo C también es para el suelo con límite líquido menor a 30 y comúnmente este tipo D es para el límite líquido mayor a 70. Entonces un suelo plástico de alta plasticidad, una arcilla CH, va a exhibir la curva esta, que está aquí, la tipo D. Y un suelo tipo CL va a exhibir esa acampanada, ¿no? Pero no es que CL y CH, sino más está asociado con eso. Y los tipos arenosos, limosos, más bien exhiben o un doble pico o un pico. Entendemos por qué esto, ¿no? Ya me ha sido claro, la lubricación y luego el agua ocupa los espacios de los sólidos. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, cuando hay un contenido de humedad bajo, hay un cierto peso unitario, y cuando se le agrega agua, en lugar de haber lubricación, como habíamos entendido, se da una succión y no hay nada de lubricación por la succión. De ahí que realmente el peso unitario al aumentar agua y por la succión más bien baje un poco. Y después de eso, ya sucede normalmente. Se quita esa succión y va aumentando hasta el pico. Y en este otro caso es la misma idea, empieza a aumentar un poquito, pero ahí por la succión de la arena empieza a bajar. Una vez que baja, estamos listos y después llegamos al pico. De ahí, la succión en una primera parte con un contenido de humedad da lugar a ese pico o medio pico, ¿no? Esa es la idea. Entonces, de ahí esa forma. Además, vamos a mencionar que la energía puede ser diferente. Hasta ahora les he dicho, imagínense que hemos pasado la compactadora y le hemos dado 6 pasadas. Entonces esa es una energía que representa esa curva de compactación en un material. En el mismo material, ¿qué pasaría si vamos cambiando los contenidos de humedad, pero aumentamos la energía? En lugar de darle 6 pasadas, le damos 8. Bueno, lo que averiguamos es que cambia la curva de compactación. Y mientras más energía se le dé, la curva cambia. Aquí está clarito. Una curva 1, luego 1, 2, otra 3 y otra 4, y esto representa más energía. ¿Qué ha sucedido con el máximo? Aumenta mientras más energía se le dé al mismo suelo, el peso unitario máximo que se puede obtener es mayor. Obvio, lógico, ¿no? Pero además, ese máximo no se da con el mismo óptimo. Se nota claramente que el óptimo va disminuyendo. Pero se nota que la curva de compactación además varía según ¿qué? La energía. La curva de compactación, que es gamma D en función del contenido de humedad, varía de esa manera. La curva de compactación varía según la energía y el tipo de suelo. Entonces, ¿cómo obtenemos una curva de compactación en laboratorio? Usamos
un molde, usamos un martillo para darle energía mecánica y así tenemos la que se conoce como prueba Proctor estándar y le hacemos una modificación y tenemos la prueba Proctor modificada. Pensemos primero en la estándar. Agarramos un molde, ese molde que está definido, tiene un diámetro de 4 pulgadas, un alto de un poquito más de 4 pulgadas y medio, de modo que ahí entra un volumen conocido. Y normalmente en laboratorio uno se compra ese molde de cualquier empresa y ese molde ya está definido en cuanto a volumen. Además nos venden una extensión, en un momento entendemos para qué, para ponerla encima. Y también nos venden un martillo y este Proctor dio unas especificaciones y ese martillo tiene un ancho, tiene un peso, está ubicado en un tubo, uno levanta usando esa varilla y llega a la altura máxima y siempre tiene una caída en pulgadas de 12 y la masa es de 2.5 kilogramos. Entonces utiliza ese martillo y levanta y cae. Por lo tanto hay una energía conocida del peso por la altura. Bueno, entonces con esa idea, con ese equipo, uno agarra el suelo y el suelo lo pone aquí, pone una primera capa, solo esparce el suelo y el suelo llega ahí y luego pone el martillo encima. Entonces agarra esta porción, jala y esta masa sube, toca la parte superior y ha subido 304.8 milímetros y suelta y cae ese peso y golpea el suelo. Entonces se compacta un poco. ¿Y qué energía le ha dado? Peso por altura. Luego hace eso al lado y luego al lado y así sucesivamente. Es un molde de 10 milímetros, no 10 centímetros, no es que es indefinido aquello, y termina golpeando 25 veces. Número de golpes en esa capa es 25 veces con ese martillo estándar. Y luego hace eso en una segunda capa, lo mismo, y le da otra vez 25 golpes. Y luego una tercera capa, pero ahí viene la extensión, pues no quiere que se rebalse, sino que pone un poquito arriba del material suelto y con la extensión obviamente no se rebalsa y ahí hace lo mismo, le da otros 25 golpes, luego quita la extensión y enrasa y tiene claramente, porque un suelo y saca la masa y conoce el volumen, ¿no? Y además puede sacar el contenido de humedad, por lo tanto realmente uno puede medir el peso unitario seco de ese suelo con esa energía. ¿Y cuál es la energía conocida? Es muy simple, es el peso multiplicado por la altura, por el número de capas o por el número de golpes 25, por el número de capas, dividido entre el volumen y esa es la energía que se ha aplicado a ese suelo por unidad de volumen. En este Proctor estándar, esa energía es 600, es conocida, siempre se aplica lo mismo, kilojoules por cada metro cúbico de suelo. Entonces se le ha aplicado siempre la misma energía y se ha conseguido un contenido de humedad y un peso unitario químico. ¿Sí? Así tenemos un punto y luego agarramos ese mismo suelo. Bueno, ya una vez compactado, ya está listo. Ahora pensamos en el mismo suelo, la misma muestra, pero no la que sale aquí, ¿no? Mi muestra de suelo, por decir algo, tengo 20 kilos de suelo y aquí pongo 5. Me han quedado 15, de esos 15 agarro otros 5, por decir algo, y le cambio el contenido de humedad y le aumento más agua. Y de ahí hago lo mismo, 3 capas, 25 golpes, Proctor estándar. Termino midiendo el volumen, el peso unitario seco y el contenido de humedad, otro punto. Voy 2 puntos. Le aumento más agua, 3 puntos. Más agua, 4 puntos. Más agua, 5. Además, yo sé que esos puntos están en una curva y aquí se ha trazado la curva y a partir de esa curva ajustada tengo un contenido de humedad óptimo y un peso unitario seco máximo. Y ahí está la curva de compactación que se obtiene de un ensayo Proctor estándar. ¿Y qué más hago? Además, para ese suelo, que conozco el GS, con la curva de 100% de saturación, esa es la curva de 100% de saturación, la dibujo, es siempre correcto, en esa prueba eso no cuenta, pero tengo yo esa curva de 100% de saturación. Y ahí está el resultado. Una energía conocida y la curva de compactación para esa energía. Ahí está otra vez una foto de uno de estos martillos, de este martillo Proctor estándar. Ahí está el tubo, ahí está la varilla y dentro el peso específico, una altura especial. Aquí está el molde de 4 pulgadas y es el molde más la extensión, se nota claramente. Aquí miren, se tiene otro molde y dice este es un molde de 6 pulgadas, ¿se podrá trabajar en este? Y lo mismo aquí está el mismo martillo, ¿no? Pero la clave aquí. La idea es, y la respuesta es sí. Para eso hay un método que se conoce como el A, otro método el B y otro el C. Y miren ustedes, está el molde A con las dimensiones de las que hemos hablado, la masa del martillo con lo que hemos dicho y la altura de caída. 3 capas, 25 golpes, energía 600. Pero ¿qué viene aquí? Este es el que hemos descrito, que el suelo a usarse debe pasar el tamiz número 4 y máximo por encima de ese tamiz 4 el 20%. Entonces para un tipo de suelo funciona. ¿Pero qué pasa si las partículas crecen? Dice, se puede admitir que sea más del 20% pero que no sea más grande que eso. Entonces se puede usar el mismo método B, que es igual. Hay otras consideraciones después, pero no importa aquí, la idea es esa. ¿Y qué pasa si el porcentaje es más grande? El suelo es más grueso. En ese caso se utiliza el método C, pero el método C tiene un diámetro más grande, por lo tanto un volumen más grande. Se pasa de 4 pulgadas a 6 pulgadas. Se utiliza el mismo martillo, la misma masa, la misma altura, las mismas capas, pero para que la energía sea 600 igual a los otros casos, tiene que darse más golpes, ¿no? 3 capas con el mismo martillo, hay un volumen mayor, involucra 56 golpes con el mismo martillo y eso va a dar lugar a la misma energía. Es solo cuestión de cambiar el molde para un diámetro mayor. En laboratorio, por supuesto, uno debe ver con más calma esta norma que representa tomar estas partículas más grandes y qué corrección hay al respecto, pero la idea es muy simple, hemos entendido lo que es el Proctor y cuándo puedo utilizar un molde más grande.
Entonces esta foto muestra eso, ¿no? Un recipiente donde vamos a tener nuestro suelo, manipularlo, manejarlo, los 20, 30 kilos que tenga, y ahí voy a poder yo sacar un pedazo, voy a con los tamices, voy a yo saber los tamaños, estas especificaciones, ¿no? Tamiz 4, 3 octavos, 3 cuartos, saber cuánto de suelo hay. Aquí tengo algo para manipular el suelo, para enrasar. Aquí está mi martillo y aquí los dos moldes, 4 y 6 pulgadas, y he entendido cuándo debería usar uno o el otro y cómo cambia. Entonces, normalmente, si vemos el proceso de laboratorio, en el método A necesito unos 23 kilos en campo llevar, en el método B otros 23 es lo mismo, y en el C, que es un molde más grande, 45. Llevo al laboratorio, esparzo mi suelo, lo seco porque voy a partir de un contenido de humedad más bajo, estimo cuál es la humedad óptima, decimos nada más. Entonces eso involucra el agarrar el límite líquido y el límite plástico de ese suelo, y a partir de eso una humedad óptima. Y si tengo la humedad óptima, estimo 2 puntos antes y 2 puntos después. Pero no es que este ya es la humedad óptima, esta es una estimación. Y así yo puedo partir y tener 5 puntos en las humedades que desee de acuerdo a este criterio. Porque no vaya a ser que escoja 3 o 5 puntos que queden todos en el lado seco o todos en el lado húmedo. Entonces me ayuda. ¿Y cómo hago esto de cantidades de agua? Capítulo 1, de cuánto de agua debo aumentar. Entonces aumento, amaso, y ahí tengo controlado un contenido de humedad. Luego sé la masa del molde y compacto, como compacto, un golpe, 2, 3, 4 y después en ese sentido, y así le doy los 25 golpes, compactado todo, enraso y pongo ahí, y tengo la masa del suelo que está dentro. Al horno parte de eso y tengo el contenido de. Y ahí viene el ejemplo 7.1 y dice, practique esto. Realmente hay el peso del molde, existen 5 ensayos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El peso del molde siempre va a ser el mismo, pero el del suelo no, porque he ido cambiando el contenido de humedad. De ahí que el peso del molde más suelo va aumentando ahí y en su momento disminuyendo. Y de cada vez, cada molde se ha sacado 2 latas para hallar el contenido de humedad, una esa y esa otra. Entonces el promedio de los contenidos de humedad hace el contenido de humedad en ese suelo 1. Se tiene el diámetro, se tiene la altura del molde, la gravedad específica, cuánto se ha excluido de acuerdo a la especificación, 0%, y lo único que se hace es calcular, dar los datos técnicos, el peso unitario, eso es aprender a calcular la masa y el volumen, eso es todo. Y luego el contenido de humedad, como sabemos del capítulo 1. Entonces eso no termina con el peso unitario seco en función de los diferentes contenidos de humedad que son aquí. Y además no se olvida calcular el gamma para un grado de saturación 100% que correspondería a esos valores. Entonces con eso uno puede dibujar ese y ese punto, y luego hallar una curva ajustada o solo a mano así, hay una ligera variación, pero así puede obtener el peso unitario seco máximo del suelo. Y además no me olvido de la curva de 100% de saturación. Todo era producto estándar, el estándar es este. Ahí está el estándar, me ha salido eso, he entendido cómo. Ahora voy al modificado y digo, en lugar de hacer 3 capas, hago 5 capas. Igual le doy 25 golpes, igual utilizo un molde de 4 pulgadas o un molde de 6 pulgadas, pero utilizo un otro martillo con mayor altura y mayor dejo. Entonces termino dándole más energía. Entre 5 capas y un martillo más grande, ¿qué va a resultar? El resultado va a ser esta. En lugar de ser esa curva de productor estándar, va a ser esta otra de productor modificado. Igual va a tener su máximo, su óptimo, pero noten que esta es la curva de compactación productor estándar y esta es la curva de compactación productor modificado, y la línea de saturación es esta. Si esa misma ecuación yo le pongo en lugar de ese 100%, le pongo 80%, me sale esa curva. Si le pongo 60%, me sale esa curva, no hay ningún problema. Normalmente solo se reporta esa de saturación. Eso, y ahí hemos introducido el productor modificado. No me olvido que puede ser el molde de 4, el molde de 6, pero el martillo es diferente. El martillo estándar es ese y el modificado es más grande y tiene un peso mayor. Es otra energía. ¿Cuál es la energía del modificado? 3000, no 600, 3000 kilojoules por metro cúbico. Y eso es todo lo que el día de hoy queríamos saber en cuanto a compactación.